Muchas gracias, Granotec, y muchas gracias al INTI por invitarnos hoy a Caixa, a quien represento, a hacer esta exposición, que sin duda va a ser la menos técnica de la jornada, dado mi perfil. Así que bueno, espero que la encuentren interesante y útil para su trabajo y su día a día profesional. Quería arrancar antes que nada con una aclaración respecto al subtítulo de por qué hablo de consumo masivo y base granadera. Una de las cosas que he visto en los años que vengo trabajando con Caixa, y es recurrente en muchas industrias agroalimenticias, tenemos un sesgo, como si fuéramos un búho, una lechuza, de mirar nuestro sector para atrás. El productor o las empresas de consumo masivo que venden carne de cerdo y venden chacinados, le dedican demasiado tiempo a mirar qué pasa aguas arriba en la cadena de valor, mirando siempre lo que pasa con el cerdo, con las granjas, con el precio del cerdo, etc. Que está bien, porque si uno descuida los costos o no tiene los insumos para vender los productos que uno después comercializa, obviamente no puedes operar, pero se descuida muchas veces la otra punta de la cadena, que es la góndola, que es el consumidor, que al final de cuentas es el que manda. Uno puede tener la mejor granja, la mejor industria, el mejor desposte, el mejor no sé qué, pero el que manda es el consumidor. Y hay que tener prestar mucha atención a eso para sobrevivir como empresas de consumo masivo, más allá de todo lo que pasa aguas arriba. Y traigo un ejemplo a colación que no es de nuestro sector. Años atrás trabajaba en una importante compañía de bebidas que habla siempre de la felicidad, no les voy a decir cuál es, pero seguro que saben cuál es. Esa compañía vende todavía hoy un producto en todo el mundo, color naranja, y tenía una sabor pomelo también, que todavía la tienen, cuesta encontrarla, pero la tiene. Y un día, para ahorrarse 14 millones de dólares al año en Argentina, decidieron cambiarle los ingredientes. Y la gente dejó de tomar el producto. Y es un ejemplo que traigo a colación para que vean lo importante que es, ustedes que saben de ingredientes, a eso se dedican, lo importante que es la opinión del consumidor, y que el consumidor no es, como el ministro de Economía usa la palabra sonso, vamos a hablar sonso, que es mejor que tonto. La gente no es sonsa. Y todo el tiempo el consumidor elige, cuando va a la góndola o al carnicero o donde sea, que es su punto preferible de compra, o incluso online, que hoy está muy de moda la compra online, todo el tiempo está eligiendo y está informado y sabe, y no es que es fácil de embaucarlo y que va a consumir lo que la industria quiera. O sea, son decisiones que no son gratuitas. Rápidamente voy a darles un pantallazo del escenario internacional del sector, dónde está la Argentina en ese panorama, cuál es el impacto que tiene nuestra industria en el país, y cómo viene, por último, la evolución del consumo de chacinados y carne de cerdo, también los precios, y por último contarles un poco cuál es la agenda de trabajo que tenemos como industria, sobre todo a la hora de abordar al gobierno nacional o al Estado, ¿no? En materia de producción global, verán que está más o menos estabilizada la producción en 120 millones de toneladas de carne de cerdo por año. Hubo una caída fuerte en los años de la pandemia por la peste porcina africana en China, y bueno, eso se ha recuperado. Justo cuando fue esa caída es que Argentina tuvo su pico de exportación. A nivel global, verán que está muy concentrada la producción y también bastante el consumo en China, Unión Europea y Estados Unidos, que concentran casi el 80% o el 80% de la producción a nivel internacional. Argentina puede hoy ya estar apareciendo en el
top 12, 13, pisando ahí a Japón, Polonia, Alemania. En materia de consumo, también bueno, verán que Argentina ya está apareciendo en los principales países, pero bueno, muy lejos de China, de la Unión Europea como un global, y Estados Unidos, etc. Argentina es un país chico, muy chico, a nivel internacional en lo que hace al sector. En materia de flujos de comercio, bueno, Argentina es bueno, después lo vamos a ver, es un jugador muy pequeño, y hay un campeonato, ahora que viene el Mundial del Cerdo, lo juega Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, que se disputan el mercado asiático, principalmente. Asia consume gran parte de todo lo que produce, o sea, no es un jugador tanto de exportación, sino más bien de importación. Obviamente después hay mercados relevantes como México, que es muy codiciado por Estados Unidos, o cuidado por Estados Unidos. Pero bueno, el flujo es de Occidente a Asia. Argentina, la verdad que ha sido un caso de éxito los últimos 20 años. Ha venido creciendo sostenidamente la producción y también el consumo per cápita. Si bien hice la aclaración antes de que en materia internacional somos un jugador chico, la verdad que esta es una muy linda historia para contar. Creemos que va a continuar creciendo tanto la producción como el consumo. Ya hoy estamos arañando el millón de toneladas año y los 20 kilos per cápita. Creemos que por distintos motivos, tanto por la disponibilidad o el encarecimiento de la carne vacuna, los cambios de hábito, de consumo, la disponibilidad de producto, etcétera, que esta tendencia va a poder seguir creciendo. Se va a poder seguir sosteniendo, perdón. En materia de comercio exterior, como les adelantaba, bueno, Argentina tiene desafíos muy grandes para crecer afuera. Hay nichos donde podemos colocar producto, en Asia, por ejemplo en Filipinas actualmente, también en China si se abre el mercado de menudencias porcinas. Hace poco hubo una oportunidad que se aprovechó en Uruguay por problemas de disponibilidad de producto por inundaciones en Brasil, que pudimos tomar una presencia en el mercado. Algo Paraguay, algo África, o sea, en mercados muy específicos. Pero de vuelta, nosotros estamos al lado de Brasil, que es uno de los principales jugadores del mercado a nivel mundial. Y todavía no tenemos la disponibilidad, o sea, si sigue creciendo la producción y no acompaña tanto el consumo en Argentina, bueno, quizás vamos a tener excedentes exportables. Pero bueno, hoy no los tenemos y es más, necesitamos con importaciones abastecer el mercado doméstico, sobre todo de carne de cerdo. En materia de chacinados, o sea, Argentina no es un gran importador y tampoco exportador. Exportamos muy poco a Paraguay. Es insignificante el comercio internacional para la Argentina en materia de chacinados. Y obviamente, a medida que Argentina se vaya incorporando a través de acuerdos de libre comercio al comercio internacional en lo que hace a alimentos y impactando en nuestro sector, es un desafío para nosotros, no solo poder exportar más chacinados, pero también ser competitivos domésticamente para poder afrontar la presencia en el mercado local o una mayor presencia en el mercado local de productos, sobre todo chacinados, de países líderes como los europeos. Y en materia, esto más recientemente ven la evolución del índice de producción industrial de la Argentina en la curva azul. La roja es el índice que mide el INDEC de producción de fiambres y embutidos. Perdón. Ahí ven que en el último tiempo, sobre todo desde mediados del 2023, como que se despega la curva de nuestra industria y viene performando mejor el índice de producción. Ahora después, más adelante van a ver estadísticas de ventas, lo cual explica también por qué esto. Pero bueno, en términos generales diríamos que nuestro sector
a pesar de la situación compleja que hay hoy con el consumo en la Argentina, no está tan mal parada. En lo que es el impacto socioeconómico de nuestro sector, bueno, la cadena es muy extensa, como les decía al principio, desde la granja porcina, pasando por la faena, el desposte, la elaboración y el comercio. Es una cadena muy larga. Sí ha habido un proceso en ambos sentidos de integración de la cadena en búsqueda de eficiencia, tanto frigoríficos que van hacia abajo y terminan también teniendo sus propias granjas, como también granjas porcinas o productores porcinos que terminan integrándose para arriba y hoy llegan con sus propios productos a las góndolas, ¿no? Es algo que ocurre siempre en el capitalismo y que es bienvenido y es necesario para subsistir y poder ser más competitivos. Actualmente en Argentina hay un poco más de 600 establecimientos chacinados y un poco menos en lo que es frigoríficos de faena y desposte. En materia de impacto geográfico, la provincia de Buenos Aires concentra la mitad de los establecimientos frigoríficos. Santa Fe y Córdoba son también muy relevantes. Entre los tres hacen más del 80% del impacto socioeconómico en lo que hace a la actividad. En lo que es la generación de empleo, muy concentrado en elaboración y en comercio. Acá en el gráfico de la izquierda ven, bueno, yo les contaba recién las empresas que están más integradas, o sea, que van desde el comercio hasta la faena, son 11, después hay establecimientos que son solo chacinadores, son 72, bueno, cuando uno, o sea, lo puede ir desagregando o agregando para ver qué grado hay de integración en la cadena. Y el impacto en el empleo, en el gráfico de la derecha, ven lo relevante que es tanto lo que es la generación de empleo en la elaboración y la parte comercial, ¿no? Y acá también pueden ver, esto es un estudio que hicimos con una consultora económica años atrás en un estudio de planificación estratégica junto con otra cámara del sector, cuál es el valor agregado que se le pone al alimento base dependiendo del tipo de producto que uno elabora o su rol o su lugar en la cadena. En materia de empleo estamos más o menos alrededor de los 58, 60 mil personas trabajando en toda la cadena, principalmente, como les decía antes, en comercio y elaboración, gran parte de la gente empleada. En lo que es la faena, casi 50% provincia de Buenos Aires, 18,7 y 16 Santa Fe y Córdoba. Y ahí también tienen la cantidad de frigoríficos por provincia. En lo que hace al mercado interno, vemos una fuerte correlación entre el estimador de actividad del Ministerio de Economía y lo que es la venta de cerdo y chacinados. En azul ven o sea, cómo es la variación mensual de ventas minoristas de cerdo y chacinados, y la curva roja es el estimador mensual de actividad. Ven que en general vamos acompañando la evolución de la economía. Y acá pueden ver, este es un índice que nosotros desarrollamos con la consultora CERX hace ya casi más de 2 años. Es una consultora que trabaja específico en lo que es consumo masivo. Para nosotros miden o sea, ventas y precios en un centenar de puntos de venta en todo el país, lo cual nos permite tener un muy buen termómetro de lo que está pasando en la calle, más allá de la experiencia de cada compañía que varía, y también varía mucho por el tipo de producto que comercializa. Venimos
diría, comparado con el resto de alimentos y bebidas, nuestro sector está muy bien, en una situación desafiante para el consumo masivo, porque bueno, claramente los sueldos han perdido contra la inflación en los últimos 2 años, ha subido un poco el desempleo, con lo cual no es el mejor momento para el consumo masivo. Pero bueno, en esa película el consumo de cerdo y chacinados no ha performado tan mal. Uno de los motivos de eso es que, y después van a haber curvas que lo van a dejar mejor en evidencia que quizá que esta, que tiene demasiadas curvas. Acá cruzamos el índice de ventas de cerdo y chacinados con cómo han sido la evolución de precios, tanto del IPC porcino, que es el que elaboramos nosotros, que junta tanto precios de carne de cerdo como de chacinados, versus el IPC vacuno y el IPC aviar. Quizás en octubre y noviembre del 25, que hubo un pico de precio de la carne vacuna, se notó cómo eso impactó en el consumo de nuestros productos, ¿no? Con lo cual, nosotros como sector, para bien y para mal, dependiendo del caso, hay una relación con las demás carnes que no debemos desatender. Y el consumidor, que es inteligente, no sonso, está todo el tiempo mirando eso, lo cual, bueno, nos ha favorecido en los últimos 2 años, porque nosotros, para bien de las ventas, pero bueno, quizás no tanto de la rentabilidad, hemos ido aumentando por debajo del IPC y por debajo, muy por debajo de la carne vacuna y también de la carne aviar. Estos son los últimos datos que tenemos, que son de abril, que lamentablemente hubo una caída, veníamos mejor, veníamos creciendo, después de las elecciones del año pasado hubo una recuperación de las ventas, pero bueno, creo que va en paralelo con la evolución de toda la economía y sobre todo del consumo, bueno, que tuvimos una merma de ventas en el mes de abril. Y durante los últimos 12 meses, después lo van a ver en otra curva, acá, en naranja ven carne de cerdo y en azul chacinados, verán que, sí, sobre todo los últimos 6 meses venía muy bien carne de cerdo y más golpeada la venta de chacinados en terreno negativo. Todavía hoy en el acumulado de enero a abril, versus mismo periodo del año pasado, todavía está en terreno positivo el consumo de carne de cerdo, la venta, y no así chacinado. Pero bueno, de vuelta, en términos generales versus el global de la economía, estamos bastante bien. En materia de precios, tuvimos un 1,8 en abril, bastante menos que la inflación, un acumulado de 12,6 en lo que va del año, el pico de 4,4 en marzo y el promedio mensual de 3. Venimos más o menos, si bien por debajo, pero en línea con la evolución de precios que ha tenido el IPC en general desde principios del 2024, con el pico en enero después de la evaluación de diciembre del 23. Ahí pueden ver también, de manera más clara, cómo evoluciona el IPC porcino versus el vacuno y el aviar, la acumulación que han tenido los primeros 4 meses del año. Y esto es no la evolución, sino cómo se va agregando a lo largo del tiempo, desde también enero del 24 a la actualidad. Tuvimos un aumento de casi 170% del IPC porcino, 225% del vacuno y 191% del aviar, y la inflación estuvo cercana al aviar. Así que, de todos estos índices, el porcino es el que menos ha aumentado en estos año y medio, 2 años y medio. Cuando hacemos una apertura por tipo de producto, ahí pueden ver
los últimos meses, los primeros de este año, cómo han evolucionado las distintas categorías, que no hay, salvo en el caso de subproductos que ahora lo vamos a ver, hamburguesa con un aumento bastante considerable versus el resto. Pero bueno, es algo que también medimos todos los meses cómo evoluciona cada producto para tener una mejor temperatura de lo que está pasando en la calle. Y por último, la agenda de trabajo sectorial. Ahí separamos mercado interno y externo. En mercado interno estamos con mucho trabajo con SENASA para reforzar todo lo que es el control sanitario, la lucha contra la faena clandestina, que es un riesgo enorme para la industria y sin duda para los consumidores. No escapa a otras cosas que pasan en la Argentina con otros sectores, donde el Estado a veces está desbordado, no tiene los recursos suficientes. Hay toda una complejidad en la relación también nación-provincia, porque las provincias también tienen potestad sobre esto, sobre los frigoríficos que no son de SENASA, también a nivel municipal. Es todo un trabajo que estamos haciendo, que no es fácil. También en coordinación con el Ministerio de Regulación, buscando de qué manera podemos, al mismo tiempo que fortalecemos los controles, pero también haciendo que nuestro trabajo sea más simple, ¿no? Pero no es fácil. Después, en materia laboral, es una industria, como han visto, que emplea muchísima mano de obra, y en Argentina es todo un tema. Han visto la reciente discusión de la reforma laboral, cómo impacta la industria del juicio en las empresas. Eso hemos estado teniendo muchas reuniones con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, como también con la Secretaría de Trabajo de la Nación. Se han tomado bastantes medidas, más allá de la reforma laboral en sí, tendientes a reducir la litigiosidad laboral, que es muy necesaria para nosotros tener más previsibilidad en nuestros costos laborales, que es un costo muy relevante, y en pos de la eficiencia y en un proceso de más apertura económica, de competencia e integración de Argentina a otros mercados, con la posibilidad de que venga producto importado. Necesitamos no solo trabajar puertas adentro de las fábricas en lo que hace a distintas cosas, desde los ingredientes hasta los costos o la eficiencia, pero también atender estos temas más macro, incluyendo también reforma tributaria, que es algo que por ahora este año vemos que no va a ocurrir. Eso va a requerir un consenso nación-provincias que hoy no está en agenda, y viendo la recaudación de los últimos 6-7 meses, que ha sido negativa para el Estado Nacional, vemos difícil que quieran afrontar esa discusión. Posiblemente quede para después del año electoral del año que viene, ¿no? Más para 2028 que antes. Sí se han introducido algunos cambios impositivos en la reforma laboral, en un capítulo anexo, pero no atiende el grueso del problema, que va desde simplemente ingresos brutos, para mencionar uno y no aburrirlos, no extenderme más. En materia de etiquetado, justo esta semana en Diputados ingresó un proyecto para anular o derogar la ley de etiquetado nutricional con los octógonos negros que habrán visto. No sabemos todavía qué chance tiene de ser derogada la ley, pero sí veníamos trabajando principalmente desde Copal con el resto de la industria a nivel regional para lograr una armonización a nivel Mercosur, porque cada país hoy está con un sistema distinto, lo cual es costoso, complejo, así que esperamos ya sea la derogación o una armonización Mercosur a un sistema más claro para el consumidor, porque en el fondo como dije al principio, es el que manda. El sistema actual en Argentina, nosotros no lo medimos, pero hay estudios al respecto, no cumplió su propósito. Debería servir para educar al consumidor y que la gente
se alimente mejor. Bueno, no ha sido el caso. Simplemente con discos no alcanza. Hay que hacer muchas otras cosas, tener una visión más holística del tema. Y es algo que, bueno, seguramente como industria vamos a seguir trabajando para adelante, porque bueno, es un fenómeno global, al cual Argentina no se puede escapar. En promoción de consumo hay alguna institución del sector que está haciendo algo, no mucho, con pocos recursos, es importante. Recién hablaba con un colega, si hay algo que nos caracteriza a nosotros como industria en Argentina, es que no hay un líder de la categoría. Entonces cuesta mucho instalar productos nuevos, cambios de patrones de consumo. Entonces nosotros un desafío que tenemos como sector, y es responsabilidad exclusivamente nuestra, después hay que ver si la plata la pone solo el sector privado, si la ponen las empresas con los productores porcinos, si la pone el Estado también. Pero bueno, generar campañas de promoción es importante, sobre todo porque no hay líderes de categoría. Entonces no hay como les decía antes, la empresa de bebidas de la felicidad que empuja. Necesitamos sí o sí tejer alianzas para promocionar o sea, tanto el consumo de carne de cerdo como de chacinados. Es importante eso, y es algo que se hace en otros países. Y obviamente como industria, que es un desafío porque o sea, cada empresa es independiente y libre y puede hacer lo que quiera con su portfolio de producto. Pero bueno, en un contexto de mayor competencia internacional, si llega a venir más producto importado, nosotros vamos a estar desafiados en llevar a las góndolas mejores productos en todo sentido. Y voy a dar un ejemplo de nuestro sector, quizá muy extremo, pero bueno, cualquiera de ustedes habrá ido alguna vez a estas cadenas más boutique de charcutería, que es la palabra que hemos incorporado en los últimos años al sector. No es lo mismo un jamón crudo de una buena charcutería de Buenos Aires que ese jamón crudo, gordo, salado y maduro que una suela de zapato. Y de vuelta, el consumidor es inteligente y no sonso. Y si llega a venir producto en grandes cantidades del exterior a nuestras góndolas y a un precio razonable, la gente lo va a probar. Entonces nosotros tenemos que también mejorar nuestro portfolio de productos. Y obviamente cuidando los costos, llegando a un precio competitivo a la góndola. Y en mercado externo, bueno, sin duda ganar escala. O sea, les mostré los datos, Argentina es chiquito. Para exportar vamos a tener que tener más disponibilidad de producto. La tendencia es muy positiva, esperemos que se mantenga. Ahí obviamente sufrimos mucho los vaivenes macroeconómicos, como cualquier empresa en la Argentina, no importa el sector. O sea, el potencial está. Es un país enorme, superficies, recursos, alimento. O sea, la producción porcina sin duda puede seguir creciendo. Ya hablé bastante del tema de la apertura, que la acompañamos, la celebramos. También tenemos mercados nosotros por ganar, ahí menciono algunos, China, Vietnam, México, muchos de ellos cerrados sanitariamente, no cerrados económicamente, sino en materia sanitaria todavía no podemos ingresar. En eso trabajamos muy cerca con la Cancillería y con el área de la Secretaría de Agricultura dedicada a los mercados externos. Otro tema más que está en agenda es la prohibición del uso de la ractopamina, que bueno, actualmente, si bien no está legalmente prohibida, falta una reglamentación, pero sí está permitido el ingreso de carne del exterior con ractopamina dentro de ciertos parámetros. Pero bueno, hay presión desde ciertos sectores de nuestra cadena de prohibirla completamente, o sea, también prohibir el ingreso de
de carne con ractopamina de otros mercados. Así que es otro tema que está también en la agenda de trabajo con el gobierno nacional. Bueno, eso es, creo que todo. Muchas gracias.